Hoy es jueves y como buen jueves que es, estamos de enhorabuena. ¿Por qué? Porque, bueno, pues lo que comentamos esta semana, ¿no? El planning de la semana estaba bastante claro. El martes había que ocuparse de lo inmediato, de lo que había pasado. El miércoles había que ocuparse un poco de ese sorteo del playoff. Y el jueves hay que ocuparse de lo que pasó el pasado fin de semana, aunque sí que llovió ya, bueno, unos días más que otros. Pero bueno, pues evidentemente hay que darle la enhorabuena a los equipos que ascendieron de segunda regional a primera regional. Ya saben que en preferente pues lo iremos haciendo también, no darle la enhorabuena a los equipos. Se la dimos a todos, pero en persona pues queríamos tener a los de segunda regional que llegan a primera en esta nueva categoría. Y les vamos a presentar a nuestros dos invitados en el día de hoy que representan a equipos que ascendieron a esa categoría primera regional. Pero antes de hablar con ellos y antes de presentárselos, lo que quiero hacer, como siempre, es agradecer a nuestros patrocinadores, los que estuvieron desde el principio con nosotros y los que siguen aquí. Ahí los tienen en sus pantallas, a Cárnicas La Nave, en el 985-740-400, también en la Plaza de Abastos de la Felguera, en Langreo, y en esa maravillosa tienda de la Choricería 42, en la calle Juan Álvaro González, número 42 de Gijón. Bueno, pues con ellos y con nuestros patrocinadores y con nuestros contertulios, vamos a empezar esta bueno, pues, tertulia de enhorabuena. No vamos a estropearla con nada, ¿no? Porque habría motivos, pero lo primero que quiero hacer es analizar, bueno, pues saludar y dar la enhorabuena a David Fuello, jugador, directivo, segador, tesorero. Solo te falta, no sé el qué, preparar las camisetas, supongo que también les prepararás. El tema camisetas libro. En el Independiente de Lieres. Lo primero, enhorabuena, David. Muchas gracias. Bueno, y lo segundo, no sé, ahora que llevas un poco de tiempo ya reposando y que, bueno, pues analizáis un poquitín con perspectiva la eliminatoria, ¿cómo vivisteis todo este tiempo? Bueno, la temporada fue dura, como siempre dura en un equipo que empieza, más para Lieres, porque en Lieres conseguir cosas es muy difícil. Un campo abandonado, todo instalaciones, conseguir gente, a última hora, todo. ¿Cuánto llevaba abandonado el campo? El campo llevaba 1 o 2 años abandonado, creo que 2 exactamente. Y luego habían jugado equipos de peñas y el equipo estaba como 5 o 4 años sin haber ya competido. Creo que llegaba el límite de los 5 años, que es cuando la concesión tienes que hacer una nueva, y llegábamos, por eso cogimos, ya aprovechamos el nombre Independiente Club de Fútbol de Lieres para aprovechar esa concesión, porque era el límite. Pasaban 5 años o algo así que no estaba compitiendo ya. Correcto. Y bueno, pues supongo que, no sé, tampoco yo un pueblo demasiado involucrado, ¿no? Por eso que acabamos de hablar, ¿no? Por esos 5 años de ausencia de fútbol y por todo eso, no sé, se fue un poco involucrando al pueblo dentro de lo que es este ascenso. Respecto al pueblo de Lieres estamos muy contentos, mucho más de lo que esperábamos, porque bueno, por lo que tú decías, el equipo había desaparecido, llevaba el campo abandonado unos años, tal, y era bastante complicado, pero no, nosotros lo que son los negocios, cafeterías, todo, respondieron fantásticamente con nosotros, y lo que es la gente del pueblo costó, costó, pero sí que con el paso del tiempo y también que el equipo bastante bien, que en Lieres no perdíamos, como decía yo, la gente iba a ver el campo y al final, oye, mira, al final de temporada sí que hubo una unión un poco entre gente, pueblo y negocios, y todo. En ese sentido estamos muy contentos. Mira que Lieres es pequeño dentro de lo que cabe, tampoco tienes muchos negocios donde, como Oviedo, Gijón y todas estas grandes ciudades, pero sin embargo también la gente, a lo mejor precisamente por eso también ayuda más. Normalmente Nava, porque en Nava tenéis a un equipo al lado que, bueno, también de Nava, que también oye, quieras o no, lleva muchos años también funcionando, Mora y esta gente, y saben funcionar muy bien, y bueno, a base de esfuerzo conseguimos sacarlo adelante. Fuimos la sorpresa del año para mí, nadie contaba con el Independiente, y bueno, al final metimos y subimos. La eliminatoria fue muy difícil también contra los Estudiantes, un equipo muy parecido a nosotros, pero bueno, pequeños detalles que al final decantaron la eliminatoria para nosotros, y en principio se subió. Bueno, pues luego seguiremos hablando contigo, con David. Ahora les paso a presentar a Jubel, otro hombre feliz, contento. Jubel, muy buenas noches, enhorabuena. Muy buenas, Paco, ¿qué tal? Bueno, especialista en ascensos, o por lo menos estar ahí, ¿no, Jubel? Bueno, en ascensos no tanto. El año pasado costó, bueno, una decepción el no subir con el Pumarín, y bueno, este año se dio la cosa bien con el Covadonga, sí. Encantados de haber ascendido, sí. También un equipo de nueva creación, el Covadonga B, un filial, además, bueno, no sé si con más o menos presión por ascender, pero sí que, bueno, se pensó un poco el equipo para llevarlo a cotas más altas, ¿no, Sí, Joel? sí.
bueno, la idea del club era acercar el filial al primer equipo lo antes posible, sin presión, porque bueno, tampoco puedes, no sabes lo que puedes hacer en un equipo nuevo, intentas hacer un equipo, bueno, lo mejor que puedes, como el Independiente. Y bueno, hicimos buen equipo y resultó bien. Nos coincidió que nos tocó un equipazo como el Marino de Cudillero, nos quitó esa primera plaza y bueno, ahora en el playoff otro equipazo como el Siero B, quizá tuvimos un poco de fortuna y mira, aquí estamos, ascendidos. Un equipo, lo que decías, ¿no? El Marino de Cudillero, no sé si contabais con ello o no contabais tanto con ello, pero bueno, sí que tuvisteis que casi como cambiar un poco el paso, ¿no? Para intentar... Sí, la verdad es que, bueno, sí que podías contar que, bueno, metiéndose Rodri en ese proyecto y eso, que podían hacer un equipo bueno, si no, yo creo que él es un entrenador que tiene bastante prestigio ya para segunda regional, entonces, bueno, podían estar ahí, pero tampoco, como tampoco conoces las plantillas, tampoco te puedes meter a saber si tienen o no. Más o menos los equipos de Oviedo sí nos conocíamos todos porque conocemos a los jugadores, pero el Marino era un poco desconocido y la verdad que fueron los mejores con diferencia además. Yo creo que fueron el mejor equipo de la categoría. Con el 1-3 en el campo del Valle que lograsteis allí, el objetivo estaba bastante más cerca, pero evidentemente, bueno, pues sabes de lo que va esto del fútbol, llevas unos años ahí en los banquillos y sabes que, bueno, que confianza cero, ¿no? Sí, sí, bueno, ves la tele, ves a los profesionales que saben de qué va esto, que lo preparan, qué tal, y les levantan los partidos como para estar nosotros relajados. Además que en la ida yo creo que el Siero fue bastante superior a nosotros, con lo cual no estaba la cosa para relajarnos ni para dejar pasar nada, no, salimos concentrados, plenamente concentrados. Sí. ¿Cómo viviste la eliminatoria y sobre todo cómo viviste el ascenso? Bueno, la eliminatoria fue dura porque el Siero B me pareció un equipazo yo de lo mejorcito que vi en segunda regional, si no el mejor. Viendo los tres grupos que vi, el mío, o sea, un equipo bueno, que sabe jugar, bien entrenado, la verdad que muy duro, muy duro. Nos dominaron mucho durante muchas fases de los dos partidos, nos tocó sufrir mucho con ellos. Estuvimos acertados, sobre todo en la ida, y bueno, la experiencia un poco quizá del año pasado, de Coyoto también, que nos metieron 4 en aquella ida famosa. Bueno, pues sabíamos que teníamos que hacer un partido fuera de casa que nos permitiese llegar a casa con cierta... Bueno, que no pasase como el año pasado. Y salió bien, acertamos y bueno, aquí estamos. La celebración, pues genial. Las celebraciones son siempre buenas. Mejor sabrá, ¿no? La celebración fue muy buena. Contento me imagino también, no sé, bueno, al ser un equipo filial es distinto al caso del Independiente, ahí dependes un poquitín más de lo que es bueno, pues la estructura corporativa, como se suele decir, del club, pero contento también con eso, ¿no? Con el apoyo que os brindaron. Sí, bueno, nosotros yo creo que tuvimos el mismo trato que el primer equipo, y eso ya dice todo. No hubo ninguna diferencia entre el COBA de tercera división que el COBA de segunda regional. Instalaciones, material, atención, o sea, en ese sentido es mucho más fácil que el Independiente, que parte de 0-0 y nosotros tenemos un apoyo detrás, tenemos una estructura detrás, tenemos, bueno, en ese sentido. Por eso mucha gente nos daba un poco como favoritos en la categoría también, que después hay que jugar. Pero sí, contentísimo con la labor del COBA. Antes de hablar con David, tengo otra pregunta para usted, como se solía decir antiguamente, ¿no? El COBA, bueno, ya sabes, se metió de segundo en su grupo, ¿no? En este playoff de ascenso. El tercero, en discordia, estaba siendo el Rosal, que lo tenía, bueno, pues en su mano, pero como quien dice, lo dilapidó en los 2 últimos partidos, sobre todo en la penúltima jornada, yo creo que con el Estiago Asturias, que casi no se esperaba a nadie que pudiesen empatar ese partido. Luego en Sotobarco tampoco pudo pasar perdió el partido en Sotobarco. Le levantó la plaza al Juventud Estadio, un Juventud Estadio que no parece que haya llegado muy bien al playoff. ¿Te sorprende que el Atlético Camocha le haya pasado literalmente por encima? Yo te repito que el año pasado me pasó por encima el Coyote. Entonces esto de los playoffs es tan difícil, juega a la cabeza, es tan complicado. Juegas y bueno, pues la ida estuvo igualada y la vuelta pues me imagino que es un equipo que intenta volcarse arriba, el otro juega con el marcador y te va metiendo goles, no sé, no acabó mal el estadio, ¿eh? El estadio yo creo que en la segunda vuelta debió perder un partido, 2 como mucho,
No sé, bueno, pensabas que con ese impulso final Sí, con pero el bueno, subidón, ¿no? Que se suele decir. yo creo que la Camocha tiene mucho equipo también, ¿eh? Es un equipo fuerte, con gente buena, gente veterana, y después allí en su casa meten muchísima gente en el campo, mucha, que aprietan, que tal, y es un equipo que te gana, claro. Es que esto está todo inventado. Si te tiras arriba, te cogen. Hablaba Jubel antes, David, bueno, de entrenadores, de proyectos, de gente que se mete en proyectos y que, bueno, pues más o menos teniendo cierto prestigio. El caso vuestro también, bueno, pues Ángel Gil es un entrenador también que tiene prestigio, no solamente en primera regional, sino también en categoría superior, con lo cual, bueno, pues cuando se embarcan en el Independiente Lierres, se sabe que algo bueno puede pasar ahí, ¿no? Sí, fue parte del ascenso, es de Ángel. Es muy buen entrenador. Estuvo limitadísimo toda la temporada con todo, gente entrenando, bueno, fue todo un poco difícil, el invierno fue duro, como digo yo. Y muchas cosas, estrategia, muchos años así consiguió sacar el 100% del equipo. Ángel es un entrenador espectacular, vamos, te digo yo, que parte del ascenso del Lierres es gracias a él. Tanto por la gente que te trae, que te mueve, consiguió, oye, no es lo mismo tener 16 personas, pero 16 competentes, que a lo mejor que tener 16 y alguno que no sea de nivel. Con Ángel todos dieron el nivel y supo mantener al equipo siempre con confianza y de que se podía. O sea, fue la primera persona que creía en ello. Nos extrañó que viniera con nosotros porque al final, ven a Lierres, no es fácil. Un equipo nuevo, años sin tal, un pueblo pequeño, ¿a dónde me estoy metiendo? Pero desde el principio se metió, creyó en nosotros, y lo que te digo, parte del ascenso es gracias a él. Si no hubiera sido por él, estaríamos hablando probablemente de otras cosas. Como jugador veo que estás encantado con él, como directivo creo que también. Sí, Como ya la relación, porque bueno... Yo con él vivo bastante, sí, claro, soy directivo jugador, tengo que aguantar a los jugadores, tengo que aguantar a Ángel, tengo que aguantar a la Eso te iba a decir, ¿no? Que es jefe y peón a la vez de la misma persona. Al final, si todos remamos en la misma dirección, que es para adelante y buscar soluciones, aunque haya un problema, que no se monte una guerra, como siempre lo digo yo. Entonces, la finalidad es que el fútbol vaya adelante en Lierres. Entonces, todos un poquitín somos una familia, porque muchos jugadores luego vinieron en pretemporada sin empezar a entrenar, a segar el campo, a pisar, a muchas cosas, a recoger, a limpiar, a quitar cristales, todas esas cosas que al final hace una unión en un vestuario que también ayudó, como digo yo, a que todo saliera bien. O sea, al final son un cúmulo de cosas que funcionan. Y Ángel, básico. ¿Entrenabais allí? No, en el Entrego. Alquilamos el campo al Entrego. Estuvimos barajando situaciones y al final, bueno, llegamos a un acuerdo con el Entrego. Les damos mil gracias también desde aquí al Entrego por dejarnos 2 días de entrenamiento. Y parece que no, pero bueno, Sintético también nos ayudó mucho a entrenar allí. Y incluso los jugadores tuvieron que pagar rifas para poder conseguir el campo. El club se hizo cargo de unos cuantos meses. Bueno, entre todos, lo que te digo yo, al final si consigues remar, sale todo para adelante, como digo. Esta para los dos. Proyecto en primera regional, continuista en cuanto a todo un poco, o se barajan opciones, ¿cómo lo veis? A subir. Entrenadores, eso es ambición. No, hombre, esa es la actitud que me decía el otro, ¿no? Como digo yo, a mí fue muy difícil este año. Fue muy difícil todo en general, muchas horas, salir a trabajar, colaboradores, no le tengo miedo a nada. Lógicamente lo que vamos a hacer es mantenerlos, eso está muy claro. Intentar que haya 4 o 5 equipos peores que nosotros y que podamos seguir una temporada más en primera regional. La ambición de Lierres, desde luego, no hay tampoco para mucho más, espero. Ojalá para el año que viene nos veamos aquí, que subimos, pero vamos, sería muy complicado. Sí, igual, bueno, quizá tiene que intentar aspirar a algo más, pero bueno, con los pies en el suelo, porque no sabemos lo que tienen los demás. Hay muchos equipos, yo el año pasado vi la primera regional y hay equipos buenos, con jugadores buenos. Ahora además, sin la norma de los sub-21, pues todos los equipos tienen gente ya veterana, gente que lleva años en preferente, años en tercera a lo mejor, en primera, y se nota, no va a ser fácil, ni para el COBA ni para el Independiente, para los recién ascendidos. Competir, hay que ver los grupos también, lo que baja de preferente, que son equipos muy fuertes, encima de viajes largos, andés, tal, es complicado. ¿Seguís ahí con el banquillo ocupado con los mismos inquilinos? Tú, bueno, te toca de cerca, Joel. Yo no sigo en el Covadonga el año que viene. Y nosotros estamos intentando convencer a Ángel.
A ver si sois capaces, ¿no? Sí, bueno, esta semana hablaremos con él. Primero era el ascenso, piensa que hasta el domingo no subimos, como dijimos nosotros. Entonces lo primero era el ascenso y ahora pues intentar convencerlo de que se quede y si se va, pues nada, darle mil gracias porque fue parte del ascenso del Independiente Expresa él también. Esta semana salía una noticia un poco escabrosa, ¿no?, en relación con el ascenso del Independiente de Lieres. No queremos extendernos demasiado tampoco ni poner una nota negra a algo que no lo merece. Pero bueno, parece ser que el Estudiantes va a intentar impugnar esta eliminatoria, o por lo menos ese partido, porque hubo ahí una transcripción de un jugador que no fue exactamente el que jugó esos 25 minutos. No estaba metida la ficha, porque también tuvisteis un problema con las fichas. Si puedes explicarlo así en breve tiempo para que la gente lo entienda. Nada, es muy sencillo. Mira, nosotros tuvimos un problema con las fichas que no estaban en Lieres, alguien nos entró. Bueno, la cuestión es que no teníamos fichas. Pues en la federación, oye, mira, nos pasa esto con las fichas, ¿qué hacemos? Sacamos una fotocopia. La federación, no te preocupes, quedan 2 partidos. 2 partidos, os mandamos nosotros un escrito con el sello del equipo, los jugadores que tenéis, y lo que hacíamos, lo hicimos en 3 partidos, este sería el 3er partido. Poníamos los jugadores con el número que jugaban, pues, o sea, si era suplente o jugaba en el quinteto titular. Y el árbitro simplemente tenía que coger esos jugadores y apuntar el dorsal y los cambios, bueno, lo correspondiente. Lo que ocurrió es que cogió el arriba. En vez de coger el Marcos, se equivocó y puso Miguel. Nosotros, bueno, con la euforia celebrando el ascenso, el delegado llegó allí, firmó, el otro delegado también, el árbitro tampoco se dio cuenta. Y el lunes el Estudiantes mandó una reclamación de alineación indebida porque no había jugado ese jugador. Nosotros, lógicamente, claro que decimos que no jugó Miguel, jugó Marcos, pero es que nosotros presentamos al acta del árbitro, o sea, en lo que eso presentamos que no jugaba Miguel, que Miguel no estaba convocado y que jugaba 10 de suplente Marcos. No sé en realidad al final en qué quedará, a mí me parece sorprendente. Es un doble fallo, pero que ni el jugador estaba sancionado, ni... Sí, que al final es lo importante, ¿no? Que no haya estado sancionado. Sí, yo no sé cómo funciona esa cosa. Todos tenemos el miedo en el cuerpo, pero bueno, estamos tranquilos dentro de lo que cabe, porque al final es que da igual por qué jugar a uno u otro. Lógicamente nosotros en ningún momento pusimos intención, además, de querer engañar, porque se puede a veces buscar de la mala manera, a lo mejor, es decir, no había ningún tipo de intención, nos daba igual que jugara Miguel, que jugara Marcos, que jugara. Miguel quedó sin convocar precisamente y jugó Marcos de reserva, y fue el árbitro a lo mejor que al rellenar el acta se equivocó. Nuestro delegado no se fijó y el Estudiantes pues quieren ganar el partido a lo mejor por otro lado, pero nosotros estamos tranquilos, dentro de lo que cabe, pues, y cada uno luego que actúe como quiera. A ver qué nos dicen el viernes, el comité contestará. Salió una noticia hace nada, 15-20 minutos. No queríamos comentar nada, pero ya que salió tampoco se puede esconder. Evidentemente. Jovel, sabe mal, ¿no? Una cosa así, ¿no? Que luego... Sí, porque yo además, desconociendo por completo el tema, porque no sé cómo funciona, creo que no hay mala intención. Desde la, ignorancia total, porque no sé cómo fue la cosa, pero creo que, como dice David, si buscas tú pues, el típico cambio de ficha, de meter a un jugador, que nadie lo va a hacer en un playoff, porque ya nos conocemos todos, nadie va a poner a un jugador que está sancionado, ni a uno que no tiene ficha, ni creo que no tiene sentido, pero bueno, para eso está la justicia deportiva, que decidan. Yo creo que no hay mala fe por parte del Independiente, desde la ignorancia, te vuelvo a decir. Pues no parece que... yo estaba diciéndolo antes, bueno, que nosotros cuando estábamos en la frenada teníamos 2 hermanos, ¿no? 2 hermanos por un lado y 2 hermanos por el otro, con lo cual, bueno, pues a veces te equivocabas. Si no estabas pendiente del árbitro, como pasó en una ocasión, un partido, pasó en una ocasión que jugó uno y apuntó al otro. Como no pasó nada en ese partido, ninguno de los dos tuvo incidencia, pues al final no pasó nada. Pero si pasa en un partido del ascenso, pues ahí pues... A nosotros fue exactamente igual. Nosotros tenemos 2 hermanos también y un partido que mezclaron. Pusieron el que no había jugado, pero bueno, no hubo denuncia ahí. Es que no hubo mala fe. Había jugado el que se confundió el árbitro al poner la ficha de uno y de otro al mirar en el Fénix. El otro fue que se equivocó exactamente, que al estar uno pegado al otro en el papel que le presentamos, pues cogió y una cuadrícula como esta, ¿no? Sí, y cogió el de arriba en vez del de abajo y el estudiante dijo, espera, que este no jugó esto que... Bueno, no sé, el tema de legalidad de ese sentido no lo desconozco. Sería una auténtica pena que nos subiéramos o que subiéramos luego de otra manera por culpa de tontería, porque en realidad es que es una tontería, en realidad. Es un jugador que
En ningún momento lo escondimos, salió en todas las alineaciones, en un fútbol asturiano, en todo, salió todo bien, que salía Marcos, no sé qué, pero bueno, el árbitro se equivocó, puso el nombre del otro, el delegado nuestro y el de ellos, tanto uno como el otro, firmaron que estaba bien y nos encontramos la sorpresa el lunes con el escrito y bueno, llevamos ya desde eso trabajando en la federación y a ver en qué queda. En principio estamos tranquilos, ya te digo. Que no cunda el pánico con el Estudiantes, porque lo estaba explicando antes Joel, ¿no? Parece ser que cuando vayan a tirar de otros equipos, si es que hay ascensos y arrastres positivos en este caso, y sube, por ejemplo, el Lealtad, ¿no? Que es el que más fácil lo tiene, y a priori el que primero puede hacerlo, a priori no, a priori y a posteriori, seguro el que antes lo va a hacer. Si de aquí a 15 días sube el Lealtad, el primero que va a subir va a ser Estudiantes de Somio. Sí, sí. Es un cómputo de la liguilla. El Estudiantes tiene -1 en goles en contra, favor en contra, con lo cual -1 Estudiantes, -2 el Siero y -5, -6 el Estadio, con lo cual el orden de los equipos, ojalá suban los 3, ojalá suban los 4 asturianos, especialmente el Cova, y se consiga que suban esas 3 plazas a Primera Regional también, claro que sí. ¿Te veremos en los banquillos el año que viene o qué? Sí. Bueno, por algún lado. Algo habrá por ahí. Por algún lado nos veremos, seguro. Bueno, oye, si no tienes aquí el Independiente, a ver si bueno, no convencen puedo echar el currículum ahora en un momentín. Y es directivo, ¿no? Claro, por eso. Siempre está bien tener amigos directivos, eso es una cosa que suma siempre. Está bien. Bueno, mira, sin intención, al final se hizo sin intención algo que puede salir. También el Mariano Cudillero tampoco seguía a Rodri, ¿no? Por lo que habían dicho. O sea que, con lo cual... Nada, movimiento de banquillos ahora... En Primera Regional ya hay algo por ahí. Huecos hay. Huecos hay, parece ser. Esperemos que esto no empañe el ascenso y la alegría del... No empañar porque, mira, para nosotros fue una temporada que fue de ensueño al final, porque todo lo bueno que te puedas imaginar al final ocurrió. O sea, en la vida cuando empezábamos en agosto con el campo, con hierba por aquí, todo roto, con un mes y pico solo de preparación, sin todavía entrenador, sin todavía prácticamente más que un grupo de jugadores que nos conocíamos de allí de la zona, era impensable. Y da igual que ahora nos quiten, sinceramente, si subimos el rebote o luego quedamos en segunda regional, la temporada está hecha y da igual lo que pase. Como decía la otra vez, es la actitud. Bueno, pues muchísimas gracias, David, por venir aquí, por hablarnos un poquitín de ese proyecto del Independiente Lieres y muchísima enhorabuena a toda la gente de Lieres, a todos los que trabajasteis, a todos los que estuvisteis formando parte de la plantilla y a todos los que formasteis parte de esa gran familia que es el Independiente Lieres. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Y a ti, Joel, lo mismo. Sea lo que te depare el destino, el futuro, lo que sepas, lo que no sepas, lo que quieras contar, lo que no quieras contar, pero nosotros siempre seremos admiradores tuyos del proyecto y enhorabuena para ti y para toda la familia del Cova. Muchas gracias, Paco. Y a todos ustedes simplemente agradecerles que hayan estado ahí. Nosotros nos volcaremos este fin de semana con lo que hay, con el fútbol que va quedando, 4 eliminatorias de playoff de ascenso a Segunda División B y esa gran final por el ascenso a preferente entre el Podes y el Racing de la Guía, de la que también estaremos pendientes y les contaremos el próximo fin de semana, o sea, después del fin de semana, el próximo lunes. Volvemos aquí en el Pelotazo, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores que les ofrecen productos como esos que están viendo en sus pantallas y que no solamente pueden conseguir en sus tiendas, sino también en esa maravillosa página web chorizo y queso, lachoricería.com, todo carrerilla. Nosotros volvemos después del fin de semana, vean mucho fútbol, sean felices y nos vemos. Hasta entonces, gracias.